Buenas a todos. Esta presentación la he titulado Manejo disfuncional de las crisis en el adulto joven. Con adulto joven me estoy refiriendo a las personas entre 18 a 25 años. Explicaré en qué consisten las crisis que sufre el ser humano cuando termina la educación secundaria, algo que coincide con el inicio de la adultez joven. Crisis que en una gran cantidad de casos generan reacciones disfuncionales en personas que no han adquirido durante el periodo de niñez y durante el periodo de adolescencia herramientas emocionales para enfrentar adecuadamente las situaciones conflictivas. Cuando el ser humano cumple los 18 años, termina su adolescencia y empieza la adultez joven, la cual está acompañada de la terminación de la escuela secundaria, como les dije anteriormente. Y en muchos países se vincula a la capacidad de gozar de ciertos privilegios, como, como poder votar, poder casarse, pero a la vez también se asocia a la adquisición de ciertos deberes en la parte jurídica, penal, familiar, social, política e individual. Eh, en la parte individual puedo nombrar como deber el comienzo del proyecto de vida. Estos privilegios y deberes que se obtienen al cumplir los 18 años y que en muchos casos tienen distanciamiento con la capacidad emocional del individuo para tenerlos, ejercen sobre el adulto joven determinada presión, en la medida que la sociedad y el mismo adulto joven se visualizan como una persona ya mayor, con capacidad y obligación de tomar decisiones responsables, objetivas y tratar de equivocarse lo menos posible. Dicha presión es más imaginaria que real, sintiéndose como un movimiento interno, un deber ser que lo conduce a determinado direccionamiento en su vida. Es una presión que se estabiliza al adulto joven, lo cual se adiciona a los sentimientos de tristeza que son producidos por la disolución del grupo de colegio, debido a la escogencia particular que tendrá cada miembro en cuanto al lugar de trabajo, ciudad y institución educativa en que estudiará, etc. De esta forma se puede observar cómo el final de la adolescencia conlleva tanto unas exigencias culturales y personales del adulto joven y además se caracteriza por el duelo producido por la separación de su grupo de colegio. Tanto las exigencias como el duelo podrían ocasionar consecuencias negativas asociadas a emociones displacenteras como tristeza, enojo, rabia o incluso depresión. La depresión es diagnosticada después de los 18 años en la medida que se caracterice por una tristeza muy grande y que impida al adulto realizar sus actividades rutinarias o diarias. Sin embargo, esta tristeza o depresión no se logra manifestar en la mayoría de los casos, en la mayoría de las personas, porque el adulto joven se encuentra a la expectativa de su nueva realidad y de cómo
poderse acomodar a ella. El duelo se reprime, pero puede afectar y determinar el estado anímico de las personas. Esta afectación se puede observar cuando miramos los estados de tristeza, ansiedad, desasosiego que no se pueden explicar, siendo consecuencia, a mi modo de interpretar las cosas, de un duelo reprimido y no tramitado, lo cual puede afectar el equilibrio emocional, como también limitar la productividad y modificar tanto la percepción de la vida como las interacciones del adulto joven con él mismo, su familia, su pareja y sus amigos. La respuesta del adulto joven ante la crisis. Algunos adultos pueden aceptar emocional y racionalmente la pérdida de la adolescencia, integrándose de manera equilibrada a su nueva etapa de desarrollo. Esta respuesta asertiva es posible con el apoyo de padres emocionalmente competentes que permitan a sus hijos y estén interesados acerca de la posibilidad que ellos expresen sus emociones, tanto positivas como negativas, por medio de palabras y no por medio de actos disfuncionales, como el consumo de sustancias alucinógenas, los comportamientos peligrosos, etc. Estos padres competentes de la misma manera están pendientes de sancionar en su hijo aquellos comportamientos que demuestren poco control emocional, daño a sí mismo, a los demás o acciones antisociales. Adicional al apoyo de los padres, la aceptación del adulto joven acerca que cerró el periodo de la adolescencia requiere de un proceso terapéutico que permita al sujeto vivir todo el periodo del duelo, las 5 etapas del duelo, recibiendo interpretaciones y retroalimentaciones en las cuales pueda estimular el conocimiento de sí mismo y por ende desarrollar soluciones para reponerse a esta situación de duelo. Haciendo un proceso terapéutico, el adulto joven se siente en otro lugar, tanto para sí mismo como para el orden social. Él es capaz de llevar a cabo determinados ajustes internos que le permitirán darle más forma a su proyecto de vida. Y esto permitirá enfrentar de manera eficaz las posibles amenazas del medio ambiente. Estas amenazas son el desempleo, el mercado laboral y estudiantil demasiado competitivo, las relaciones competitivas con las otras personas, etc. Por otro lado, el no gestionamiento del duelo y de los otros fenómenos que producen crisis en esta edad puede ocasionar que el adulto joven se quede pegado en la época de la adolescencia, ejecutando o siguiendo en la ejecución de comportamientos propios del adolescente, como desafiar la palabra de los padres, tener poco control de sus emociones, etc.
Igualmente, el no gestionamiento también puede, eh, puede dar como consecuencia que el individuo implemente otro tipo de conductas disfuncionales. Los adultos jóvenes que no han tenido vínculos afectivos sanos con sus figuras parentales tienen una autoestima desequilibrada y desestructurada, que ha ocasionado, entre otras cosas, que ellos en su niñez y en su adolescencia no pudieran enfrentarse con confianza a situaciones nuevas y situaciones que generaran algún grado de dificultad. Los actuales adultos jóvenes crecieron sin herramientas emocionales suficientes, las cuales incluyen competencias blandas, por lo cual interpretan una variedad de estímulos nuevos como si tuvieran una energía devastadora, provocando pérdida de tranquilidad y ataques de pánico o ansiedad. Con la presentación de estos ataques, el sujeto pierde su capacidad para crear una respuesta funcional o una respuesta de huida ante el estímulo. Me voy a detener un poco en este punto para recordar que un ataque de pánico es un miedo con muy alta intensidad a un estímulo que se presenta en la actualidad, que se da en la actualidad. Mientras que un ataque de ansiedad es un miedo incontrolable al pensar que un estímulo sucederá o podría suceder en el futuro. Estos miedos exacerbados producen respuestas fisiológicas como aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, activación de los músculos esqueléticos, mejoramiento en el desempeño de los órganos y sentidos, de los órganos de los sentidos, como vista, como olfato, como, como el oído, y respuestas psicológicas características, como intranquilidad, estimulación de procesos de memoria, mejoramiento de la atención y procesamiento de la información, entre otros. Siguiendo con la explicación, los patrones inadecuados de crianza y de vínculos afectivos con los padres han creado diversas incapacidades de resistir a fenómenos amenazantes y reponerse a ellos o reponerse después que ha ocurrido un desastre o alguna situación negativa. En la adultez joven, los eventos amenazantes se pueden referir al proceso de admisión a la universidad o a estudios superiores. También se puede referir a las mayores exigencias a nivel laboral, a la realidad social violenta, etc. Fuera de los ataques de pánico o ansiedad, otras conductas disfuncionales que puede presentar el joven se encuentra asociada a la dificultad para autorregularse. Sobre esto hago el siguiente análisis desde mi percepción, desde mi interpretación. La cultura significa al adulto joven como alguien equilibrado y estructurado emocionalmente. Al equilibrarlo de esta manera, los padres se sienten tranquilos, puesto que según ellos, su hijo o sus hijos pueden convivir sanamente en sociedad y con ellos mismos. Esta convivencia sana implica que tendrá vínculos saludables
con otros y con él mismo, como les dije anteriormente, sin la necesidad de orientación o seguimiento de sus padres. El nuevo lugar ligado al relajamiento con ciertos signos de abandono emocional de algunos padres ha propiciado que el adulto joven se enfrente a un mundo eh, en el cual puede ganar, por ejemplo, su propio dinero y pueden gastarlo sin restricción alguna. Puesto que no les exigen ningún tipo de colaboración para la casa. En el caso de los adultos jóvenes que ya estén trabajando. En caso de los adultos jóvenes que solamente estudien, ellos se enfrentan a una dinámica con sus padres eh, en que los adultos no ponen ninguna restricción ante los diversos comportamientos de sus hijos. De esta forma, el cumplimiento de las normas sociales, la moralidad individual y las exigencias de las conductas de autocuidado y autorregulación queda en manos solamente de la internalización que haya hecho el adulto joven de estos conceptos durante su infancia y adolescencia, sin tener apoyo o seguimiento por parte de los padres en la actualidad. Muchos adultos, yo diría que la mayoría, no se encuentran preparados para la independencia emocional, de ellos mismos, desarrollando o intensificando la realización de acciones nocivas para su ser. En esta clase de conductas se puede observar el comienzo o la intensificación de una adicción con o sin sustancia. Estoy hablando del consumo de bebidas alcohólicas, los juegos de casino, el consumo de sustancias alucinógenas, el consumo de las comidas sin autocontrol y el consumo desmesurado de las redes sociales. Igualmente, esto se nota en comportamientos con poca salubridad, pocos ejercicios, comidas desordenadas, pocas horas dedicadas al descanso, poco interés en el relajamiento, no hay espacio para la introspección individual y no hay ningún interés para el equilibrio emocional, por ejemplo. Las conductas del adulto joven que denotan excesos y falta de cuidado y autorregulación necesitan una atención particular de las figuras parentales, tanto de papá como de mamá, puesto que estas acciones significan que el hijo todavía no tiene una independencia funcional, por lo cual está demandando mayor cuidado y seguimiento. En cuanto a la adicción o abuso de sustancias, este comportamiento se encuentra asociado con la incapacidad para enfrentar de manera funcional experiencias que pueden producir sensaciones, emociones o sentimientos displacenteros. O también se puede asociar con la necesidad de producir felicidad o actividad artificial en el organismo. En el caso de la realidad displacentera,
el individuo siente que esta realidad sobrepasó sus capacidades para enfrentarla y que no tiene herramientas emocionales para hacerlo y tampoco tiene herramientas emocionales para la creación de soluciones. Eh, de manera que se sumerge en una realidad que para él es muy placentera y hace olvidar momentáneamente la otra realidad. En el caso de la realidad poco gratificante, el sujeto quiere llevar la alegría o su resistencia, por ejemplo, en el caso deportivo, de consumo de sustancias para mejorar el rendimiento deportivo, quiere, eh, quiere llevar su resistencia física hasta el tope, algo que puede estar asociado a su dificultad para aceptar limitaciones o dominar emociones. Otro accionar disfuncional de los adultos jóvenes consiste en la realización de conductas autolesivas, que son acciones que tienen como objetivo causar daño físico, sin la intencionalidad de muerte, algo diferente a una idea suicida. Las conductas autolesivas son formas disfuncionales que utilizan algunos individuos para deshacerse de sus emociones displacenteras o amenazantes. Eh, Sujetos que no aprendieron formas funcionales de enfrentar eh, las emociones de manera que produciendo dolor físico disminuyen su malestar psicológico. Adicionalmente, las manifestaciones de provocación de dolor hacia sí mismo puede ser producto de un alto nivel de normatividad interna, la cual es autoflagelante, convirtiéndose en un accionar autolesivo. En este caso, el individuo quiere deshacerse de su culpa por los eventos que están ocurriendo en el medio ambiente y que el individuo se responsabiliza de ellos. En esta diapositiva me centré en 4 conductas disfuncionales que puede presentar el adulto joven y que denota que él no está preparado emocionalmente para aceptar su independencia emocional de los padres o su adultez. Sin embargo, pueden haber muchas más de estas conductas. Cuando el hijo presenta estas conductas, estos comportamientos disfuncionales, los padres deben dejar un poco esa pasividad que estuvieron acostumbrados por lo que piensa la cultura acerca de los individuos de esta edad y debe darle un manejo proactivo a la situación de crisis de su hijo, aumentando la conexión emocional con ellos, resignificando los vínculos afectivos disfuncionales o parecidos a la disfuncionalidad que tuvieron en la niñez y adolescencia. Para esta forma, dar herramientas a su hijo adulto joven en la resolución de conflictos, en el conocimiento de sí mismo, en la introspección individual y en muchos aspectos que implicarán una mejora tanto
tanto de sí mismo como de su capacidad para enfrentar, para decirles hoy acerca de esta población de adultos jóvenes. Antes de cerrar esta presentación, quisiera mostrar mi tarjeta. Mi nombre es Felipe Jaramillo Soto. Soy psicólogo clínico desde el año 2000, con formación en psicoanálisis y en gestión humana. Tengo mi consultorio particular en esta dirección en Cali. Esta es mi cuenta de correo y este es mi teléfono celular con WhatsApp. ¿A qué me dedico? Hago consulta individual con todo tipo de población, niños, adolescentes, adultos de cualquier edad, adultos jóvenes de 25 a 40, de mediana edad y adultos mayores. Lógicamente, cada población tiene sus herramientas, su metodología particular para trabajar con ella. También me dedico a consultas de parejas, de grupos y a formación de competencias blandas a empresas o a formación de temáticas clínicas. Mi página web es psicólogofelipejaramillo.com. En esta página tengo descritos mis servicios y tengo un espacio dedicado al blog. En el blog tengo diversos escritos. En este momento son 470. Lo alimento semanalmente. Escritos propios, como les dije, sobre diferentes temas psicológicos. Niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de 25 a 40, adultos de mediana edad, adultos mayores, parejas. Tengo escritos sobre formación de competencias en niños y adolescentes, análisis de textos psicológicos. Tengo dos páginas corporativas, una en Facebook y otra en Instagram, donde estoy como psicólogo Felipe Jaramillo. Tengo una página en la red social LinkedIn, donde estoy como Felipe Jaramillo Soto. Tengo mi cuenta en Twitter y tengo mi canal de YouTube, donde presento todos estos videos sobre diferentes temáticas de origen psicológico. Estos dos son mis dos libros que he escrito y he publicado. El primero se llama Cómo entender el comportamiento de mi hijo. Trata de los principales fenómenos que ocurren en la niñez de los 0 a los 12 años, las explicaciones de estos fenómenos y algunas recomendaciones hacia los padres sobre cómo solucionar problemas con sus hijos niños. Y el segundo libro se llama Ser adolescente y adulto joven hoy. Trata de los principales sucesos que ocurren en la adolescencia de los 12 a los 18 años y en la adultez joven de los 18 a los 25 años. Explican estos sucesos o estos acontecimientos desde una posición neuropsicológica y también da diversas orientaciones a los padres sobre el manejo constructivo de las crisis que se pueden presentar en esta época. Los dos libros se encuentran en formato físico y en formato virtual.
En formato físico los puedes encontrar en la página autoreseditores.com. Te metes a la página, buscas el libro, lo compras, das tu dirección y a los 15 días hábiles te llega el ejemplar físico a tu casa. Y en cuanto a los libros en formato virtual, estos se pueden comprar en la página de Amazon. Este soy yo. Muchas gracias.